Vamos a hablar hoy día de lo que tiene que ver con semillas, la recolección de semillas y el almacenamiento de semillas. Pero para hablar de eso tenemos que partir conversando acerca de los frutos. Y lo primero es recordarnos todos que hay árboles que producen frutos, siendo de la misma especie, y otros que no producen frutos. Por ejemplo, el caso de la araucaria. La araucaria tenemos individuos hembra y individuos macho, y el que produce frutos solamente es la araucaria hembra. En el caso del maitén ocurre lo mismo, podemos obtener frutos solamente de los maitén hembra, y el caso del maqui. Yo aquí estoy al lado de una rayán que tiene unos frutos preciosos, y una de las cosas también importantes cuando nosotros queremos recolectar frutos, nos tenemos que preocupar de la calidad del árbol, y la calidad nosotros la establecimos en algunos parámetros importantes, como por ejemplo la sanidad, que el árbol tenga una buena forma, que tenga un buen tamaño. Después de eso, que los frutos estén maduros. Es muy importante no recolectar frutos cuando todavía no se ha completado el proceso de maduración. Es decir, por ahí por los meses de enero, febrero y marzo, nosotros podemos recolectar frutos maduros. Después de eso, nosotros lo que hacemos es cortar los frutos de la rama, porque no deben caer al suelo. En el suelo se pueden contaminar con una serie de microorganismos que hay en el suelo, y que finalmente termina eso dañando a la semilla. Por lo tanto, cortamos las ramas con tijeras cuando son ramas bajas que tienen fruto, o ponemos lona debajo de los árboles para que vayan cayendo los frutos, y nosotros de ahí vamos seleccionando, ¿no es cierto?, aquellos frutos que vamos a secar, y vamos a extraer la semilla para continuar con el almacenamiento. Nos encontramos entonces acá en el laboratorio de silvicultura. Esta es la primera sala, la sala 1 que le llamamos nosotros, de ingreso del material que llega, ¿no es cierto?, de terreno, que ha sido recolectado recientemente. Aquí tenemos varios ejemplos, pero nos queremos detener en algo importante, que es el registro. Cuando llega la muestra recién colectada de la especie, se registra en una hoja, que es esta, donde lo más importante que se anota es obviamente la fecha y la especie, ¿ya? Y se le asigna además un número que es correlativo para tener esta identificación y no confundirse con otras especies, ¿ya? Luego de eso se pesa la muestra que llega al material, independiente del tipo de contenedor en el que llegue, se coloca sobre la balanza y se pesa, ¿ya? Y además se registra en el mismo formulario el peso, ¿ya? Luego de eso, entonces, es importante considerar, por ejemplo, aquí con el ejemplo de Rayán, que en los casos, sobre todo en particular en los frutos de las especies que tienen sus frutos carnosos, es muy importante separar la semilla del fruto. En este caso, por ejemplo, a Rayán se han separado los frutos. Esto se hace, es un trabajo manual normalmente, o también puede ser en maceración en agua, o sea, se dejan remojando y después se separan, ¿no es cierto?, más fácilmente. Luego, una vez que ya ese proceso se ha realizado, se pasa a otra etapa, que es el secado, que también es muy importante. ¿Y cómo se hace esto? De una manera sencilla. Puede ser que se colocan sobre un papel de diario las semillas. Aquí yo voy a poner a modo de ejemplo, pero son las semillas que ya están, ¿no es cierto?, separadas de los frutos, y se colocan a secar a temperatura ambiente. Ya, en este momento estamos en el proceso de limpieza de la semilla. ¿Ya? Es muy importante entonces este proceso para separar la semilla del resto del material. Aquí nos apoyamos con una pinza y una lupa, ¿no es cierto?, que nos permite ver la semilla, porque a veces son más pequeñas, ¿ya? Entonces es importante aquí apoyarnos con alguna de estas lupas que ven acá. Se separa entonces, un trabajo minucioso, muy delicado, y además a veces puede ser bastante largo de realizar, ¿ya? Y se van colocando entonces en un receptáculo hasta separar completamente. Y aquí tenemos entonces ya
una cantidad de semilla limpia. Una vez concluido entonces el proceso de limpieza, tenemos nuestra semilla ya lista para ser almacenada. Importante entonces la elección del tamaño del frasco de vidrio y la tapa, ¿no es cierto?, hermética. Ya se llena todo el frasco, lo importante es que quede hasta arriba completamente lleno para que no hayan espacios de aire que puedan provocar algún problema en la desinfección o algún patógeno que pueda quedar al interior. Ya, luego se cierra muy bien herméticamente y se etiqueta. Para eso tenemos una etiqueta ya hecha, puesta a la mano. Lo importante es que la etiqueta tenga los datos de la especie, la fecha y la procedencia. Aquí tenemos un ejemplo entonces de lo que ocurre cuando no dejamos la semilla bien seca y la almacenamos, ¿no es cierto?, con un cierto grado de humedad que no es el adecuado y puede provocar entonces la proliferación de hongos u otros microorganismos. Y además, fíjense ustedes que tampoco fue completado, ¿no es cierto?, todo el volumen del frasco. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Ahora vamos entonces a almacenar el frasco que está etiquetado, que está bien cerrado de manera hermética y lo guardamos entonces en el refrigerador, ¿no es cierto?, en un espacio en el cual pueda quedar muy bien el frasco cómodamente. Y entonces lo importante es que aquí los frascos están guardados a temperatura de aproximadamente 4 grados, ¿ya? Y aquí entonces se pueden mantener perfectamente por varios meses, incluso hasta años.